Sebastián vive en Israel. Sirvió como médico de combate en la unidad de búsqueda y rescate del Comando del Frente Interior y ahí vivió experiencias que le provocaron un estrés postraumático bastante importante. Cuando Sebastián se encontraba en un proceso de recuperación, asistió al Festival Nova un 7 de octubre del 2023, solo para divertirse. Entonces el atentado terrorista llegó y lo que Sebastián hizo ahí cambió la vida de muchas personas. Esta es su historia. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Gracias, mucho gusto y honor de estar aquí. Sebastián, naciste en Buenos Aires, emigraste al Estado de Israel con tu familia y entraste al ejército. Pero voy a empezar con la pregunta más interesante. ¿Viviste un tiempo tan complicado en el ejército de Israel que luego sufriste un trauma postraumático? Platícame un poco sobre ti, Sebastián. ¿Cuál es tu historia y qué viviste en el ejército que realmente te dejó afectado psicológicamente? Lo que me pasó en el ejército es que porque era médico de combate, entonces estuve en unas cuantas situaciones que vi cosas y también había un montón de atentos de terrorismos y la situación acá en Israel no era tan buena y siempre habían cosas de que veíamos terroristas y teníamos que disparar o hacer cosas así. y, y una situación que tuve que correr atrás de un terrorista de 15 años que tiró una botella ¿cómo se dice? Una botella de fuego los soldados y porque había un montón de gente y para que se escapen, muevan para los costados, entonces tuve que disparar al aire. Y mientras cuando corría, me olvidé de cerrar el coso del revólver y cuando lo atrapé, se me voló una bala y después lo tuve que, ¿cómo se dice?, de, de curar. Estuve ahí porque era médico de combate y le salvé la vida y como que a mí lo que me afectó es de un tiempo estar en modo de ataque, de intentar de atraparlo y después del otro lado salvarle la vida. Y después de 3 semanas salí a trabajar porque económicamente no tenía tanto para ayudar a mi familia, salí para trabajar también y el ejército no paga tanto a los soldados en esa época, entonces, pero sí ayudaban para que salgan a trabajar. Y cuando salí a trabajar, ahí es cuando me atacó todo, me afectó. Una noche me desperté mojado, me meé, no entendí qué pasó, estuve todo así en un ataque de pánico y, y me pregunté la pregunta, ¿cómo me pasa esto si no estuve en una guerra y no vi mis amigos que se murieron o cosas así? Porque siempre eso es lo que sabía de gente que estuvieron en la guerra y vieron cosas, entonces pasaban esas cosas. Y ahí también entendí que lo que yo pasé no es menos de lo que pasan gente en la guerra. El problema es que la situación de Israel, que lo que pasaba en esos tiempos es como una guerra callada, que no es una guerra, pero es una situación que siempre hay cosas. Y cuando salí de esa burbuja que es el ejército a una vida civil, digamos así, normal, para trabajar, puede ser que ahí mi alma, mi espíritu, no sé, mi mente me atacó las cosas para preguntar preguntas de mira qué pasaste, son cosas no normales, porque para mí salir de la base afuera era como normal pensar que puede ser que no vuelva en vida. Y después ahí dije, no es algo normal de un chico joven pensar que puedes no volver, pero esta es la situación. Y hacía siempre, si pienso atrás, hacía lo mismo siempre porque era salvar a mis amigos o salvar a gente y esa es la situación acá en Israel y si no estamos nosotros, nadie nos ayuda. Pero después cuando me afectó todo eso, empecé a preguntarme por qué me pasó eso y qué es esta situación que tenemos que pasar. Sebastián, explícame un poquito el contexto que hay
cuando tú estás en el ejército en aquel 2015. ¿Cómo eran los atentados terroristas perpetrados por los árabes palestinos? ¿Cuál era su manera de operar y por qué fue tan estresante para ti? Eh, las- Me acuerdo que había una vez que fuimos a hacer una misión de cuidar no solamente a los israelíes, también a los palestinos para que no hagan quilombo. Y es como que estuvimos en los dos lados, pero la forma cuando los palestinos ven a alguien con un uniforme, es como que todavía enseguida lo odian. Y había atentados de terrorismo que se levantaban a la mañana y un día piensan de ir y acuchillar a gente así por sí, porque no sé qué le metieron en la cabeza, y todo eso lo que le enseñan de nosotros, que son mentiras y son cosas de odio, porque eso es lo que le enseñan de que son chicos. Y había a veces también atentados de bombas que metían en lugares, o de pronto un montón de gente palestino que iban a las calles e intentaban de tirar piedras a israelíes que pasaban con los autos. Entonces siempre, cada día había una otra cosa. Sebastián, lo impresionante es que tú estabas en el Festival Nova como una persona más que quisiste ir a divertirte cuando el ataque comenzó. ¿Cómo lo viviste? Y mi otra pregunta es, ¿estabas armado? No estuve armado, y como lo viví es que cuando empezaron a atacar cuando empezaron a bombardear, entendí que, bueno, estuvimos al lado de Gaza y es algo que puede pasar, porque estamos viviendo en Israel y cosas así pasan. Y lo primero que pensamos es, bueno, a dónde vamos a ir al after? ¿Qué hacemos después? Y era como de a paso a paso, de a poco empezamos a entender que la situación es un poco más grave de lo que pensamos. Si primero pensamos que era solamente los bombardeazos, después de un tiempo escuchamos a una persona corriendo y decía, hay también terroristas en el camino. Entonces dijimos, bueno, hay ahora terroristas, es otra cosa. Pero pensamos primero que hay 5, 10, ¿cuántos son? 20. No, eso, bueno, el ejército lo puede controlar. Pero hasta que no llegó a un nivel que yo con mi novia empezamos a escapar caminando, porque no había lugar de salir con los autos, entonces empezamos a caminar, y hasta que no me empezaron a tirar a mí, que me empezaron a tirar balas, y hasta que no explotó un auto de RPG por un RPG al lado mío, ahí es como que no entendí hasta el final qué grave es. Y en el camino había gente que estaban, un amigo, digamos, que lo encontré en un suyo que estaba asustado y lo ayudé a sacar de ahí. Otra chica que recibió una bala en la pierna y le hice el torniquete. Y otras chicas que casi se cayeron porque estaban deshidratadas, entonces le di agua y cosas así. Y después empecé a entender de gente que están secuestrando, y empecé a entender de mi hermana cuando me llamó, le empecé a preguntar preguntas y que me dijeron que en Sderot controlaron al lugar de los policías, y puede ser que se están jugando como que ellos son policías. Y cuando vi después todos los helicópteros, que eran más o menos a las 10, ahí empecé a entender que es más grave. Y solamente a las 12:30 de la noche, cuando llegué a un hospital para ver a ver si que rescataron a un amigo, ahí fue cuando vi ¿cómo se dice? La última pieza del rompecabezas de que estamos en guerra. Porque vi gente de la fiesta que le reconocí, otros chicos jóvenes, adultos, soldados cada 5 minutos que entraban, y ahí como que entendí que estamos en guerra. De todo el 7 de octubre, este tiempo que estuviste en el Festival Nova, ¿cuál fue el momento, Sebastián, que más miedo tuviste? Cuando el tiempo que tuve más miedo, digamos, empieza así que miedo de morirme no tenía, porque entendí que hago lo más posible para no, primero que no me secuestren vivo, y si veo a alguien hago lo que aprendí en el ejército para atacar, para defenderme y todo.
pero el más miedo que tuve es cuando empecé a entender que puede ser que nos van a secuestrar y no estoy solo, estoy con mi novia y yo sé que yo vivo no me voy a dejar que secuestren, pero ella le tengo que preguntar si quiere que le secuestren viva o muerta, si vamos a llegar a una situación. Y después pensé, ¿qué pasa si me dice muerta? Cuando entendí si puede ser que me diga que no quiere que, que esté secuestrada viva, ahí entendí que puede ser que la tengo que matar y sé que la voy a hacer si me pide y ahí tuve miedo porque dije, no quiero llegar a esta situación porque sé que lo voy a hacer. Entonces ahí eso es lo que me afectó, ese miedo es como que me dio más, digamos, energía o más pensar de que hacer todo lo más posible para no llegar a esa situación. Y ese fue el más miedo que sentí, el único miedo que sentí en ese día. ¿Qué nivel de pensamiento? El hecho de tener en cuenta que existe la posibilidad de que tú respetes el deseo de tu novia de no ser secuestrada con vida y por eso que tú la ayudes a morir para que entonces su pesar sea menos si es que se la llevan los terroristas. Sí. Eh, una pregunta, Sebastián, tú cuando estuviste en el 2015 en el ejército, sufriste de estrés postraumático con un escenario no tan grave como fue el 7 de octubre. Sí. ¿Cómo, cómo te recuperas después del 7 de octubre de un día que de verdad ahora sí rompe con cualquier límite de locura y de pánico? ¿Cómo te recuperas después de ese día? Porque tenía un poco de historia de recuperación después del ejército, entonces como que entendí ahí que tengo que hacer las cosas como que hice, de hacer tratamientos, de hablar de todo eso para recuperarme. Y había un montón de lugares que nos ayudaban para eso, había también viajes al exterior para hacer también trámites y para hablar y tener otras cosas así de recuperación, pero sabía que también va a tardar tiempo. Digamos, al principio pensé que iba a tardar como medio año, después entendí que después de un año que estuve navegando por el mundo, por el país, no entendí que quiero ir a vivir a un lugar, estar fijo y empezar la vida de vuelta. Y después ahí también había una situación después de 11 meses después de la Nova, mi padre se lo asesinaron en un atentado, en el laburo de él. Es como que ahí empezó también otro tiempo de recuperación de eso. Y solamente ahora, en este año, después que pasaron 2 años de la Nova, siento que me recuperé de todos estos traumas y estoy un poco más fijo, estoy estudiando, estoy ayudando a escuelas, estoy hablando de mi cuento. No, es como que no hay un tiempo fijo de eso, ahí me va a pasar. Y lo más doloroso que pasé en ese día es que vi a mis amigos que estuvieron ahí en la fiesta, como me vi mi reflexión de Sebastián después del ejército que empezó con el post-trauma, lo vi en ellos, que ahora ellos están empezando eso. Y lo único que tenía para decirles es abrazarles, decirles que no están solos y que hagan todo lo que piensan que le puede ayudar, porque no hay un camino fijo o algo único que es lo correcto. Es como que cada uno tiene que encontrar su camino para la recuperación. Así es, cada quien su propia recuperación paso a paso, es cada una historia distinta. Sebastián, ¿cómo fue el atentado terrorista en el que murió tu padre? Mi papá trabajó en la frontera de Jordania e Israel. Él manejaba una camioneta que, no sé cómo se llama, que levanta cosas de un ¿Una grúa? camioneta al otro, como no, como una grúa. Y en un día entró el terrorista era de Jordania, que era un chofer de camión que entró con un revólver, que puede ser que lo escondió en el camión, que nadie se dio cuenta. Y en el lugar a donde fue el atentado,
yo trabajé en ese trabajo y siempre nos decían, si va a haber un atentado en ese lugar, va a ser en ese lugar porque no hay tanta seguridad. Y eso es lo que pasó. Él, mi padre y otros dos amigos de él que estuvieron en el trabajo en ese día, lo asesinaron en el lugar. De cero metros le dispararon. Y mi papá se murió en el lugar. Y así como esa historia, tenemos muchas otras historias de gente en Israel que ha muerto o que ha salido herida con secuelas para siempre pues de distintos atentados terroristas. Sebastián, Beit Alohem ha sido un hogar para ti y un refugio para sanarte de todo este estrés postraumático. Cuéntame, por favor, ¿qué has encontrado tú en Beit Alohem? Y para empezar, ¿qué es este lugar? El Beta Logem es un lugar que le da a los soldados postraumáticos o gente que pasaron atentados como un lugar seguro de recuperación. Nos dan un montón de herramientas para apoyarnos y para levantarnos y ir más adelante en la vida. Cosas de natación ¿cómo se dice? Estudios que a veces dan cursos de cosas que pueden interesarnos o a levantarnos para lugares, digamos, cursos de AI o cursos de saber cómo. Yo hice un curso de storytelling, que es para poder cómo contar mi cuento. Y es un lugar que ¿cómo se dice? Te sentís que puedes estar ahí, estás seguro. Es, ¿cómo se dice? A ver, primero la palabra, me olvidé. Sí. Em, Agradable, es un lugar agradable. Siempre te apoyan, te preguntan si necesitas algo, cada vez te mandan un mensaje. Y es un lugar que le da como una esperanza a los soldados que, o personas que tuvieron post-trauma o que en cuerpo no están sanos. Y para mí es un lugar que puedo ir y relajarme un poco y a entrenar o estudiar de cosas que nos dan, como que da, sí, un buena vista para el futuro. Eh, Y en un tiempo a veces en el que uno puede estar deprimido o ansioso, pesimista sobre el mañana, a lo mejor con pérdidas a veces de familiares, de seres queridos o en otras ocasiones, pues en Beit Alohem hay muchos veteranos de guerra que tienen alguna discapacidad física por las heridas en la guerra. Eso es admirable. La verdad, en el Estado de Israel se dignifica la vida y siempre se lucha por salir adelante, por estar mejor y por apoyar. Beit Alohem también es un ejemplo perfecto de cómo se apoya a la sociedad israelí para un mejor mañana. Gracias, sí. Sebastián. Gracias por tu testimonio. ¿Hay algo que quieras agregar para todas las personas que, como tú, pasan un momento sumamente difícil? ¿Cuál sería tu consejo para una recuperación después de un trauma, de haber perdido a un ser querido o de simplemente haber pasado un momento difícil, ya sea un atentado terrorista o cualquier otro momento en la vida? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo que lo que a mí me ayudó de entender es después cuando mi papá lo asesinaron, es que ahí entendí que el dolor es una parte de la vida y como nosotros aceptamos cosas en la vida, como que también aceptar el dolor que siempre va a estar, siempre va a venir en cualquier forma. Y cuando lo acepté y lo abracé, aprendí de doler, pero también doler y sonreír, reírme, llorar y reírme y ver las cosas de forma mejor y entender que el dolor ahora no me duele como me dolía antes, porque lo abrazo y no me escapo de él. Entonces, el consejo es de abracen el dolor, porque es algo de la vida que es una parte de la vida, entonces lo tenemos que aceptar y no como dejarla y no aceptar el dolor. Así es, Sebastián.
La verdad es que la vida es hermosa, aún con los momentos negativos que a veces tenemos que vivir. La vida sigue siendo hermosa y vale la pena vivirla. Muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Gracias y te deseo todo lo mejor, que ya no tengas ni estrés postraumático ni momentos difíciles que superar en la vida. Te mando un fuerte abrazo y gracias en nombre de verdad Muchas también gracias. de Gracias por toda la ayuda que diste aquel 7 de octubre en el Festival Nova. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Un gran honor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.